Nunca imaginé que el final de mi matrimonio tendría olor. No un olor fuerte, no algo obvio, solo el olor de una prenda de ropa deportiva que conozco desde hace 24 años y que aquella mañana de sábado me dijo, sin una sola palabra, todo lo que mi esposa había intentado ocultarme. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Valentín Soler Morcillo. Tengo 53 años, soy auditor fiscal desde hace 27 y llevo toda mi vida profesional aprendiendo a detectar lo que no cuadra, números que no encajan, patrones que se repiten cuando no deberían, pequeñas inconsistencias que, vistas por separado, parecen insignificantes, pero que juntas cuentan una historia que alguien preferiría que nunca se supiera. En el trabajo, esa capacidad me dio una carrera. En mi matrimonio, durante demasiado tiempo, la dejé apagada. Y eso fue quizás mi único error real. Nadia y yo nos casamos el 12 de septiembre de 1999. Yo tenía 29 años, ella 25. Nos conocimos en una cena de empresa a la que ninguno de los dos quería ir, y pasamos 3 horas hablando en un rincón mientras el resto bailaba. Esa noche volví a casa pensando que había conocido a la única persona con la que podía quedarme en silencio sin sentir incomodidad. 24 años después, el silencio entre nosotros seguía siendo cómodo, o eso creía yo. Vivimos en Valencia, en el mismo piso que compramos juntos en 2003, cuando nuestra hija Claudia tenía 4 años y el mundo parecía ir exactamente como debía. Un piso amplio, bien orientado, en un barrio tranquilo cerca del parque de cabecera. Lo reformamos en 2011, cambiamos la cocina, pusimos suelo nuevo, pintamos todo de blanco. Nadia eligió cada detalle. Yo firmé los presupuestos y confié en su criterio, porque siempre fue ella quien tuvo ojo para esas cosas y porque en aquella época yo llegaba a casa tarde casi todos los días y no tenía energía para discutir sobre baldosas. Eso es algo que necesito decir desde el principio, antes de continuar. Yo no fui un marido perfecto. Trabajé demasiado durante demasiados años. Hubo etapas en que Nadia me hablaba del colegio de Claudia y yo escuchaba con la mente todavía en un informe que no había terminado. Hubo fines de semana que cancelé planes por culpa de una auditoría urgente. Hubo veranos en que ella llevó a nuestra hija a la playa sola, porque yo no podía pedir vacaciones en ese momento. No lo cuento para excusarme, lo cuento porque forma parte de la historia y porque creo que la verdad, si vale algo, tiene que incluir también las partes que no nos favorecen. Pero ninguna de esas cosas justifica lo que descubrí, y quiero que eso quede claro desde ahora. El viernes por la noche, Nadia salió a las 8:15. Me dijo lo mismo que llevaba diciéndome desde hacía meses, que iba al gimnasio, que Lorena, su entrenadora personal, había abierto un turno de noche los viernes para clientas con horarios complicados y que era perfecto para ella porque entre semana le costaba organizarse. Yo estaba leyendo en el salón. Levanté la vista, le dije que de acuerdo, que no esperara tarde para cenar si le apetecía algo, y volví al libro. No hubo nada raro en esa conversación, nada que me alertara. Nadia se había apuntado al gimnasio 18 meses antes, y desde entonces salía 3 o 4 veces por semana con su bolsa de deporte y volvía con la cara colorada y el pelo recogido. Era parte de la rutina. Una parte más de los martes y los jueves y ahora también los viernes. Volvió a las 10:20, 2 horas y 5 minutos después de haber salido. Entró por la puerta con una energía que yo noté desde el salón. No es fácil de describir. No era solo que estuviera contenta. Era una especie de ligereza, como si algo dentro de ella hubiera soltado un peso que yo no sabía que cargaba. Tenía los ojos brillantes. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y me preguntó si había cenado ya. Sí, me hice algo antes, le dije. ¿Tienes hambre? No, estoy bien, dijo. Y sonrió de una manera que no supe leer en ese momento. Se fue directa al baño. Escuché el agua de la ducha.
Me quedé en el salón intentando terminar el capítulo que estaba leyendo, pero algo en esa sonrisa se había instalado en algún lugar de mi cabeza y no me dejaba concentrarme del todo. No era celos, no era sospecha todavía. Era algo más vago, más incómodo, como cuando revisas un balance y los números cierran, pero algo en la suma no te convence y no sabes aún por qué. Me fui a la cama antes de que ella saliera del baño. Cuando Nadia se acostó, yo tenía los ojos cerrados. No estaba dormido, pero no dije nada. A la mañana siguiente, Nadia durmió hasta tarde. Yo me levanté a las 7:30, como siempre, hice café y empecé a ordenar la casa. En algún momento fui al cuarto de baño del pasillo a recoger la ropa sucia para ponerla a lavar. Levanté la tapa del cesto. La bolsa de deporte de Nadia estaba encima de todo, abierta, con la ropa del gimnasio de la noche anterior dentro, una camiseta, unas mallas y el pantalón de chándal azul marino que le había regalado yo el invierno pasado. Saqué la camiseta, la eché al cubo de ropa oscura, saqué las mallas, las eché también, agarré el pantalón y me detuve. No fue un pensamiento, fue algo anterior a cualquier pensamiento. Fue algo que ocurrió en el cuerpo antes de que el cerebro tuviera tiempo de procesar nada. 24 años conviviendo con alguien te enseñan cosas que no sabes que sabes. El olor de la ropa de Nadia, después de entrenar de verdad, es un olor concreto, específico, que conozco sin haberlo pensado nunca conscientemente. Sudor real, la tela caliente, a veces el desodorante mezclado con el esfuerzo físico, algo corporal, algo honesto. Lo que olí en ese pantalón no era eso, era limpio, demasiado limpio para 2 horas de entrenamiento, con un rastro de algo que no era sudor ni desodorante, algo que no debería estar ahí, en esa prenda, después de esa noche. Me quedé de pie en el baño con el pantalón en las manos durante un tiempo que no supe medir. Oía el tráfico en la calle, oía el café todavía caliente en la cocina, oía mi propia respiración. Mis ojos fueron a fijarse, sin ninguna razón, en la raja de la juntura entre 2 azulejos, justo encima del grifo del lavabo. Una juntura que había que reparar desde hacía meses y que ninguno de los dos había arreglado todavía. Una cosa absurda, completamente irrelevante, que mi mente eligió mirar porque no podía mirar todavía lo que de verdad estaba delante de mí. Doblé el pantalón despacio, lo puse de vuelta en el cesto. Fui a la ventana del salón y me quedé mirando la calle sin ver nada en particular. El sol de la mañana caía sobre los coches aparcados. Un hombre paseaba a un perro en la acera de enfrente. Todo seguía exactamente igual que siempre. Y por primera vez en 24 años de matrimonio, no supe qué pensar de la mujer que dormía en mi cama. Solo sabía una cosa con certeza absoluta, con esa certeza fría que uno aprende después de décadas auditando lo que otros intentan esconder. Algo no cuadraba. Y cuando algo no cuadra, siempre hay una razón. Siempre. Hay una cosa que la gente no entiende del trabajo de auditor, y es que no se trata de números. Los números son solo la superficie. Lo que hace un auditor de verdad es leer comportamientos. Detectar cuando alguien actúa de una manera que no corresponde a lo que debería ser su situación real. Aprender a distinguir entre el error honesto y la mentira calculada. Esa distinción, que tardé años en afinar dentro de una empresa, resultó ser exactamente la misma habilidad que más tarde me permitió ver lo que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Nací en Valencia en octubre de 1971. El segundo de 3 hermanos. Mi padre trabajaba en una fábrica de azulejos en Paterna. Mi madre era administrativa en una empresa de seguros. Una familia de clase media, de las que en aquella época significaba tener suficiente, pero no sobrar nunca. Recuerdo los veranos en casa de mis abuelos en Alcira, el televisor en blanco y negro que mi padre trajo a casa cuando yo tenía 5 años, y más tarde la primera televisión en color. Un aparato enorme que ocupó el centro del salón durante años, como si fuera un mueble de importancia. Recuerdo también la expresión de mi padre cuando volvía de la fábrica en los peores meses de la crisis del petróleo.
la expresión de alguien que hace cuentas en la cabeza sin parar y no le salen. Estudié económicas en la Universidad de Valencia. Me licencié en 1994, en plena crisis, cuando encontrar trabajo con titulación universitaria era más difícil de lo que suena. Entré en prácticas en una gestoría pequeña en el centro. Cobraba una cantidad que hoy daría vergüenza mencionar, pero era lo que había y no iba a desperdiciar la oportunidad. En 1996 aprobé las oposiciones a inspector de Hacienda. Fue el momento en que todo cambió. No solo económicamente, también en la manera en que yo me entendía a mí mismo. El trabajo me formó con una precisión que no se aprende en ninguna facultad. Durante los primeros años auditaba pequeñas empresas, comercios, autónomos que llevaban 2 contabilidades desde siempre y creían que nadie se iba a fijar en los detalles. Después pasé a empresas medianas y más tarde a auditorías de mayor envergadura. Lo que aprendí en todo ese tiempo es que la mayoría de los fraudes no se construyen sobre mentiras grandes y difíciles de sostener. Se construyen sobre pequeñas inconsistencias que por separado tienen explicación razonable. Es la acumulación lo que los delata. Siempre la acumulación. Conocí a Nadia Espinosa Valcárcel en noviembre de 1997, en una cena de empresa a la que asistí sin ningún entusiasmo. Ella trabajaba entonces como técnica de administración en una empresa de importación y había llegado a esa cena acompañando a una amiga que tampoco tenía ganas de estar allí. Hablamos durante más de 3 horas mientras el resto de los asistentes bailaba canciones que ya en aquel entonces nos parecían demasiado ruidosas. Ella tenía 23 años, el pelo oscuro recogido y una manera de escuchar que me sorprendió desde el primer momento. No fingía interés, escuchaba de verdad. Para alguien como yo, que pasaba los días rodeado de personas que intentaban convencerme de cosas que no eran ciertas, eso valía mucho más de lo que podría explicar. La boda fue el 12 de septiembre de 1999. Una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio donde ella había crecido, con una recepción en un restaurante que ya no existe. Los padres de los dos, los amigos de toda la vida. Esteban Carrasco estaba en la primera mesa, actuando de padrino, con esa sonrisa suya que no ha cambiado en 30 años de amistad. Recuerdo que aquella tarde, mientras esperaba en el altar, pensé que era la primera decisión verdaderamente importante de mi vida que tomaba sin revisar 2 veces, y que esa confianza era exactamente lo que debía sentirse cuando algo es correcto. Los primeros años fueron buenos. Tuvimos a Claudia en 1999, 4 meses después de la boda. Compramos el piso en 2003, cuando yo tenía ya una posición estable y el mercado todavía no había enloquecido del todo. Nadia dejó el trabajo al nacer Claudia, con la intención de retomar en algún momento que se fue aplazando año tras año hasta que dejó de ser un tema de conversación. No fue una decisión forzada. Fue una de esas cosas que ocurren cuando la vida se organiza sola y nadie la cuestiona, porque todo funciona. Yo aportaba los ingresos. Ella llevaba la casa y criaba a nuestra hija. Y durante mucho tiempo, los dos fuimos razonablemente felices dentro de ese esquema. Pero hay algo que he aprendido con los años, y es que razonablemente feliz y verdaderamente feliz no son la misma cosa. La diferencia entre una y otra se va haciendo más grande despacio, sin que nadie la nombre, hasta que un día el espacio entre las dos es tan ancho que ya no se puede cruzar caminando. Yo trabajé demasiado. No es una excusa ni una confesión dramática. Es un dato. Durante los años en que Claudia crecía, yo llegaba tarde la mayoría de las noches y pasaba fines de semana enteros frente a informes que no podían esperar. Hubo un periodo entre 2007 y 2010, en plena crisis financiera, en que la carga de trabajo era tan intensa que llegué a casa un día y mi hija me preguntó si me iba a quedar a cenar, como si mi presencia en la mesa fuera una excepción y no algo habitual. Eso me golpeó. Lo anoté en algún lugar interno y no hice nada con ello, porque siempre había algo urgente que atender antes. Nadia, durante todos esos años, no convirtió el reproche en costumbre. Pero había momentos en que la miraba
y veía algo en su expresión que no sabía nombrar bien, una especie de cansancio tranquilo, como alguien que ha dejado de aguardar algo que ya no recuerda haber pedido. Yo lo percibía y no actuaba. Eso también forma parte de esta historia, y no voy a pretender que no. Lo que sí puedo decir es que nunca dejé de querer a esa mujer. No de la manera encendida de los primeros tiempos, que eso se transforma con los años en algo más quieto y más hondo, sino con la clase de afecto que se construye compartiendo una vida entera. Sus costumbres, sus manías, la manera en que preparaba el café demasiado cargado siempre, la forma en que doblaba las sábanas en diagonal, aunque nunca entendí la razón. 24 años de detalles acumulados que forman, sin que uno lo note, el tejido de lo que uno es. Por eso aquella mañana de sábado, de pie frente a la ventana del salón, lo que sentí no fue únicamente desconfianza. Fue algo mucho más difícil de sostener. Fue la primera grieta en algo que yo había dado por sólido sin comprobarlo nunca, y el miedo no venía de lo que podría descubrir. Venía de lo que ya, en algún lugar que todavía me resistía a reconocer, comenzaba a saber. Pero no tenía nada concreto, solo una prenda de ropa que olía diferente, y eso para un auditor fiscal con 27 años de carrera no era suficiente. Todavía no. La primera noche no dormí nada. Me quedé en la cama con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Nadia a mi lado y pensando en que el ser humano es capaz de construirse una certeza a partir de casi nada. Un olor, una sonrisa, el brillo en unos ojos que llevas 24 años conociendo. No era suficiente para acusar a nadie, pero era suficiente para que el sueño se volviera imposible. La segunda noche tampoco. Me levanté a las 3 de la madrugada, fui a la cocina, me serví un vaso de agua que no bebí y estuve sentado en la silla del comedor durante más de una hora sin encender ninguna luz. En la oscuridad, la mente trabaja de una manera diferente. No analiza, recuerda. Y lo que me fue devolviendo aquella oscuridad, imagen por imagen sin que yo se lo pidiera, fue un catálogo de pequeñas cosas de los últimos 2 meses que yo había registrado sin procesarlas, archivadas en algún cajón interno al que nunca había vuelto. El primero fue el teléfono. Nadia siempre había dejado el móvil sobre la mesa del salón, boca arriba, sin ninguna preocupación particular. Era algo tan habitual que yo ni lo notaba. Pero en algún momento de las últimas semanas, eso había cambiado. El teléfono estaba ahora siempre boca abajo, o en el bolso, o cargando en el dormitorio con la pantalla contra la mesilla. No fue algo que yo detectara conscientemente en su momento, solo que aquella madrugada, en la cocina a oscuras, lo recordé con una precisión que me sorprendió a mí mismo. La primera vez que lo vi girado sobre la mesa fue un martes. Había un programa de televisión que los dos solíamos ver, y Nadia recibió un mensaje. Extendió el brazo para coger el teléfono, lo leyó y lo devolvió boca abajo en lugar de dejarlo como siempre. Yo estaba mirando la pantalla del televisor, pero lo registré. El segundo fue un sábado de hace aproximadamente 6 semanas. Nadia salió por la mañana a hacer unos recados. Eso no era inusual. Lo que sí me resultó diferente, ahora que lo pensaba, fue la hora a la que regresó. Pasadas las 2 de la tarde, cuando había salido a las 10. Casi 4 horas para unos recados que normalmente le llevaban hora y media. Llegó con 2 bolsas pequeñas del supermercado, me dio un beso rápido en la mejilla y fue directa a la cocina a guardar las cosas. Yo estaba trabajando en el ordenador y no le di importancia. Le pregunté si todo bien. Ella dijo que sí, que había encontrado a una vecina y se habían tomado un café. Me pareció razonable. Lo acepté sin más. Ahora, en la oscuridad de aquel comedor, esa explicación tenía otro peso. El tercero era más difícil de precisar, porque no era un hecho concreto, sino un cambio de tono. Desde aproximadamente finales de septiembre, Nadia estaba diferente. No de una manera dramática ni llamativa. Simplemente más animada. Más atenta a su aspecto. Más cuidadosa con la ropa que elegía para salir, incluso para ocasiones cotidianas. Había retomado el hábito de ponerse perfume a diario.
algo que había abandonado durante años sin que yo lo notara ni lo comentara. Y había en su humor general una especie de energía nueva, como alguien que tiene algo que le ilusiona y no lo menciona. Yo lo había interpretado como el resultado del ejercicio. Le había dicho incluso, en algún momento, que ahora me resultaba amargo recordar, que el gimnasio le sentaba bien, que se la notaba con más vitalidad. Ella había sonreído y dicho que sí, que necesitaba ese tiempo para ella. Y yo lo había dejado ahí, satisfecho con haber hecho el comentario correcto, sin ir más lejos. La tercera noche fue la peor, no porque descubriera nada nuevo, sino porque el cansancio acumulado empezó a hacer cosas raras con los pensamientos. A las 4 de la madrugada, con 2 noches sin dormir encima, uno ya no razona con la parte fría, razona con la parte que duele, y esa parte estaba construyendo escenarios que yo no quería ver, con detalles que mi propia memoria me proporcionaba sin permiso. La manera en que Nadia se había duchado nada más llegar aquel viernes, antes de cenar, antes de sentarse siquiera. El tono de su voz cuando me preguntó si había cenado ya. La sonrisa que no supe leer. Me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo durante un momento. 53 años, ojeras de 2 días, el pelo gris en las sienes que llevo con más resignación que otra cosa. Pensé que había pasado 27 años enseñándome a mí mismo a no llegar a conclusiones antes de tener datos suficientes. Que un auditor que actúa sobre sospechas sin respaldo documental no es un profesional, es un problema. Y que si me equivocaba, si todo aquello no era nada, si el olor era solo el olor de una prenda lavada de más, si la sonrisa era solo la sonrisa de alguien que había tenido un buen día, entonces lo que estaba a punto de hacer podría romper algo que no tenía por qué romperse. Cerré el grifo, volví a la cama, pero la duda ya no era solo una duda. Se había convertido en algo más estructurado, más frío, con la forma precisa de una pregunta que en mi trabajo solo tiene una respuesta posible. Si algo no cuadra, hay que verificarlo. No con rabia, no con acusaciones, con método. Eso me lo enseñó mi primer jefe en la gestoría. Un hombre seco y poco dado a los discursos que un día me dijo algo que llevo conmigo desde entonces. Que el error más caro que puede cometer un auditor no es equivocarse al revisar las cuentas, sino decidir no revisarlas porque el resultado da miedo. Tenía razón entonces, y seguía teniéndola aquella madrugada. Así que el lunes por la mañana, cuando Nadia fue a la peluquería y yo me quedé solo en casa, tomé una decisión. No iba a confrontar nada sin pruebas. No iba a preguntar nada que pudiera ser negado con facilidad. Iba a hacer lo único que sé hacer bien cuando necesito la verdad. Empezar a mirar con cuidado todo lo que hasta entonces había preferido no ver. Y lo primero que iba a hacer era una llamada. Una sola llamada breve, aparentemente inocente. A Lorena Puchades Ibáñez, la entrenadora personal de mi esposa. El número de Lorena Puchades lo tenía guardado desde hacía más de 1 año. Nadia me lo había dado una tarde en que yo llegué a casa antes de lo habitual y ella no estaba. Y me dejó una nota en la encimera de la cocina que decía que estaba entrenando y que si necesitaba algo, la llamara a ella o a su entrenadora. Lo guardé en el teléfono sin pensarlo mucho, con la etiqueta Lorena Gimnasio, y desde entonces no lo había usado ni una sola vez. El lunes por la mañana, con Nadia fuera de casa, me senté en el escritorio del despacho y estuve unos minutos mirando el número en la pantalla. Tenía que pensar bien lo que iba a decir antes de marcar, porque una llamada mal planteada no solo no te da información, te cierra puertas que después no puedes volver a abrir. En 27 años de auditorías, aprendí que la manera en que formulas una pregunta determina casi siempre la calidad de la respuesta. Si preguntas de frente, la gente se pone a la defensiva. Si preguntas de lado, con naturalidad, como si ya supieras la respuesta y solo necesitaras confirmar un detalle menor, la gente habla sin filtros. Marqué el número. Lorena descolgó al tercer tono con una voz profesional y amable. Sí, dígame. Buenas, Lorena. Soy Valentín Soler, el marido de Nadia Espinosa. Perdona que te moleste. Espero no interrumpirte. No, ningún problema.
Dime. Mira, es una tontería, pero Nadia me pidió que le confirmara los horarios de la semana que viene, porque ella tiene el móvil estropeado y no puede acceder bien a la aplicación del centro. Quería saber si el turno del viernes por la noche sigue siendo a las 8 o si ha cambiado algo. Hubo una pausa breve al otro lado. No larga, apenas 2 segundos. Pero yo llevo décadas prestando atención a las pausas, y esa tenía una textura distinta a la de alguien que simplemente está recordando un horario. Valentín, mira, lo siento mucho, porque parece que ha habido algún malentendido. Otra pausa. Nadia canceló el plan hace aproximadamente 2 meses. Me llamó un día diciendo que por el momento no podía seguir, que tenía cosas que organizar. Me pidió que si hablaba contigo no lo mencionara porque quería contártelo ella misma cuando encontrara el momento. Supuse que ya lo sabías. De verdad que lo siento, si... No te preocupes, la interrumpí. La voz me salió tranquila. No sé cómo, pero me salió tranquila. Seguramente se me olvidó. Ya se lo digo yo. Gracias, Lorena. De nada, y perdona el lío. Si en algún momento quiere retomar, aquí seguimos. Claro. Hasta luego. Colgué. Puse el teléfono sobre el escritorio con cuidado, como si fuera un objeto que pudiera romperse. Me quedé mirándolo durante un tiempo que no fui capaz de medir. En la calle había ruido de tráfico. Un camión de reparto frenó abruptamente en el semáforo de la esquina y el frenazo llegó hasta la ventana del despacho como un golpe sordo. El sol de la mañana entraba oblicuo por la persiana a medio bajar y dibujaba una franja de luz en el suelo de madera, entre mis pies y la pata de la mesa. 2 meses. Nadia había cancelado el plan con su entrenadora 2 meses atrás. 2 meses en los que había seguido saliendo con la bolsa de deporte 3 y 4 veces por semana. 2 meses de llegar tarde, con el pelo húmedo y la ropa de deporte usada. 2 meses de excusas que yo nunca cuestioné porque no tenía ninguna razón aparente para hacerlo. 2 meses de viernes por la noche. Lo que sentí en ese momento no fue lo que la gente imagina cuando oye una historia como esta. No fue rabia. La rabia llegaría después, en dosis pequeñas y controlables, en momentos concretos que podré describir más adelante. Lo que sentí entonces, sentado en el despacho con el teléfono sobre la mesa y la franja de sol en el suelo, fue algo mucho más difícil de manejar que la rabia. Fue la claridad absoluta, esa claridad que aparece cuando llevas días resistiéndote a creer algo y de pronto el último argumento en contra desaparece y ya no queda nada que interponer entre tú y la verdad. La sospecha había tenido hasta ese instante la forma vaga e incómoda de algo que podría tener explicación. Ahora ya no. Ahora tenía la forma de un hecho verificado por una tercera persona que no tenía ningún motivo para mentirme. Me levanté de la silla. Fui a la ventana y abrí la persiana del todo. La luz entró de golpe y tuve que cerrar los ojos un momento. Cuando los abrí, me quedé mirando la calle sin ninguna intención particular, solo porque necesitaba mirar algo que no fuera la pantalla del teléfono ni las paredes del despacho. Hay un mecanismo que se activa en mí en los momentos de mayor tensión y que tardé años en identificar y aceptar como propio. No es frialdad, aunque desde fuera pueda parecerlo. Es una especie de compartimentación involuntaria. La parte emocional se cierra en una habitación separada, con llave, y la parte analítica toma el relevo sin pedir permiso. En el trabajo me había salvado de errores graves más de una vez. Aquella mañana, frente a esa ventana, se activó solo. Lo que necesitaba ahora no era llorar, ni confrontar, ni destruir nada. Lo que necesitaba era exactamente lo mismo que necesitaba al inicio de cualquier auditoría compleja. Saber exactamente hasta dónde llegaba el problema antes de mover una sola ficha. Una acusación sin respaldo documental no es justicia, es ruido. Y el ruido, en estas situaciones, solo le sirve a quien tiene algo que ocultar. Si Nadia llevaba 2 meses usando las salidas al gimnasio como cobertura, había mucho más que necesitaba saber. ¿Cuándo había empezado realmente? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? Si había dinero involucrado, si había alguien más que supiera y hubiera callado. Esa última posibilidad
Me detuvo un momento más de lo que me esperaba. Alguien más que supiera. La aparté de momento. No porque no me pesara, sino porque era demasiado pronto para ir ahí. Primero los hechos verificables, primero la estructura del problema, después los detalles que duelen de otra manera. Volví al escritorio. Abrí el cajón donde guardo una libreta de hojas cuadriculadas que uso para los esquemas de trabajo. Arranqué una hoja limpia. Anoté la fecha en la esquina superior derecha. Lunes. Debajo escribí lo único que tenía confirmado hasta ese momento con fuente externa. Plan de entrenamiento cancelado hace 2 meses. Solicitud explícita de silencio hacia el marido. Debajo de eso, escribí 3 palabras que en mi trabajo funcionan como el punto de partida de cualquier investigación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Luego guardé la libreta. Aquella tarde llamé a Esteban Carrasco. No para desahogarme, porque eso no es lo mío, y él lo sabe. Lo llamé porque Esteban había pasado por algo parecido 7 años antes, y porque cuando terminó aquel proceso, me dijo el nombre de un profesional en quien confiaba. En ese momento no creí que nunca llegaría a necesitarlo. Me había equivocado. Esteban Carrasco Montes y yo nos conocemos desde el primer año de carrera. Éramos 2 chicos de familias trabajadoras, en una facultad donde la mitad de los estudiantes llegaban en coche y la otra mitad en autobús. Y eso, aunque nunca lo dijimos en voz alta, fue suficiente para encontrarnos desde el principio en el mismo lado de algo. 32 años de amistad dan para mucho. Dan para saber cuándo el otro necesita que le hablen y cuándo necesita que lo escuchen. Dan para reconocer en el tono de una llamada lo que no se está diciendo. Cuando lo llamé aquella tarde del lunes, descolgó al segundo tono. Valentín. ¿Qué ocurre? No era una pregunta. Era la manera en que Esteban dice que ya sabe que algo va mal antes de que abras la boca. Le dije que necesitaba verlo, que no era urgente en el sentido de que nadie estuviera en peligro, pero que sí necesitaba hablar con alguien esa noche si podía ser. Me dijo que tenía libre a partir de las 8:30. Quedamos en el bar de siempre, un sitio pequeño en el barrio de Ruzafa que frecuentamos desde hace más de 20 años, con mesas de madera oscura y un dueño que ya no nos pregunta qué vamos a tomar porque lo sabe de memoria. Llegué antes que él. Pedí 2 cafés y me senté en la mesa del fondo, la más apartada, la que siempre elegimos cuando la conversación va a ser de las que no necesitan público. Esteban llegó 10 minutos después, con el abrigo todavía puesto. Se sentó frente a mí, y antes de que yo dijera nada, me miró con esa atención directa que tiene, y que a veces resulta incómoda precisamente porque no deja espacio para rodeos. Cuéntame, le conté todo, desde el sábado por la mañana con la ropa en el cesto, las 3 noches sin dormir, los detalles que habían ido emergiendo de la memoria, la llamada a Lorena, lo que Lorena dijo. Hablé durante casi 40 minutos sin que él interrumpiera una sola vez, lo cual para alguien tan dado a las opiniones como Esteban es una señal inequívoca de que está tomando algo en serio. Cuando terminé, se quedó un momento mirando su taza de café. ¿Cuánto tiempo llevas pensando que podría ser esto y descartándolo?, dijo al fin. No lo había descartado, simplemente no lo había mirado. Es lo mismo, dijo, y no añadió nada más sobre eso. Esteban sabe lo que es esto desde un lugar que yo nunca quise entender del todo cuando le tocó a él. Hace 7 años, su mujer de entonces, Pilar, terminó de una manera que dejó a Esteban con una hija de 12 años, una hipoteca y el tipo de herida que no se cierra del todo, pero que con el tiempo se aprende a llevar. Yo estuve a su lado durante ese proceso. Lo acompañé al juzgado 2 veces, lo escuché las noches que me llamaba sin previo aviso, y fui testigo de cómo un hombre que yo creía conocer perfectamente pasó por una transformación que lo dejó diferente. Más tranquilo en algunos aspectos, más distante en otros, con una manera de evaluar a las personas que antes no tenía y que ahora forma parte de lo que es. Nunca pensé que un día yo estaría sentado en su lugar. Hay un hombre, dijo Esteban, dejando la taza en la mesa. Se llama Rodrigo Altamira Fuentes. Tiene 47 años, fue inspector de la Guardia Civil durante 16 años,
especializado en investigación patrimonial y seguimiento. Lleva 7 años trabajando por su cuenta. Yo lo contraté cuando lo mío. Es metódico, discreto y no exagera los resultados para inflar los honorarios. Lo que encuentra, lo documenta. Lo que no encuentra, te lo dice sin anestesia. ¿Sigue ejerciendo? Hablé con él hace 3 meses por otro asunto. Sigue. Le pregunté si podía acompañarme a la primera reunión. No porque necesitara un tutor, sino porque Esteban ya había pasado por ese proceso y conocía el protocolo, y yo no quería llegar a esa conversación sin saber exactamente qué se podía pedir y qué límites legales existían. Él asintió sin dudarlo. Llamamos a Rodrigo Altamira desde el propio bar, esa misma noche. Descolgó a la primera, con voz serena y sin rastro de contrariedad por la hora. Esteban le explicó en 2 frases quién era yo y cuál era la situación general. Rodrigo escuchó, hizo 2 preguntas concretas sobre el tiempo aproximado de la sospecha y si había bienes en común, y dijo que podía recibirnos al día siguiente a las 5 de la tarde en su despacho en el centro. Al día siguiente fui con Esteban. El despacho de Rodrigo Altamira estaba en un edificio discreto de la calle Colón, 2º piso, sin ningún rótulo en la puerta, salvo un número y sus iniciales. La sala era pequeña y funcional. Una mesa, 3 sillas, una estantería con carpetas ordenadas por colores y una ventana con la persiana a 3/4 que dejaba entrar la luz justa para trabajar sin que se viera bien desde fuera. Rodrigo era un hombre de complexión media, pelo entrecano cortado muy corto, con unas manos grandes y quietas de las que no se mueven mientras habla. Transmitía la clase de calma, que no es indiferencia, sino concentración sostenida. Se presentó, nos ofreció agua y abrió un bloc de notas en blanco. Cuénteme desde el principio, con fechas si las tiene. Le conté lo mismo que había contado a Esteban, pero esta vez de otra manera. Sin la carga emocional de la noche anterior, con la estructura de alguien que expone un problema técnico. Fechas, hechos observados, la llamada a Lorena, la respuesta literal que ella me dio. Rodrigo tomaba notas sin levantar la vista, con una caligrafía pequeña y regular. Cuando terminé, repasó lo que había anotado durante un momento. ¿Tienen cuenta bancaria conjunta? Sí, desde el matrimonio. Yo tengo además una cuenta profesional separada, pero los gastos del hogar van todos por la conjunta. ¿Tiene acceso habitual a los movimientos de esa cuenta? Tengo la aplicación en el móvil. La reviso con regularidad para controlar los gastos corrientes, pero no con lupa. Confío en que los cargos son lo que parecen. Rodrigo asintió despacio. Eso puede ser relevante. Hay situaciones en las que este tipo de actividades generan un patrón de gasto que no corresponde con los hábitos habituales de la persona. No siempre, pero con frecuencia. Y me dijo que su trabajo consistiría en 3 líneas paralelas: seguimiento de desplazamientos durante un período acordado, revisión del entorno de la persona investigada para identificar vínculos no declarados y análisis de cualquier documentación que yo pudiera proporcionarle sobre movimientos financieros recientes. Me explicó con precisión qué era legal y qué no, dónde estaban los límites y qué tipo de material podía utilizarse en un proceso judicial si llegaba a ese punto. No hizo ningún juicio sobre la situación, no ofreció consuelo, habló como técnico, y eso fue exactamente lo que necesitaba. Sus honorarios eran de 90 euros por hora de trabajo efectivo, con un presupuesto inicial cerrado para los primeros 10 días. Le entregué un anticipo en efectivo antes de salir. En la calle, Esteban y yo caminamos media manzana en silencio antes de que él dijera algo. Lo más difícil no es lo que vas a descubrir, dijo. Lo más difícil es el tiempo que pasa hasta que lo sabes todo. Esas semanas en que tienes que seguir viviendo como si nada mientras la investigación avanza. Lo miré. Ya lo sé, le respondí, y era verdad. Lo sabía desde el momento en que marqué el número de Lorena. Había cruzado un umbral del que no se vuelve. Lo que quedaba ahora era aguantar el proceso hasta el final con la misma compostura con que había empezado, porque desmoronarme a mitad no era una opción que me pudiera permitir. Esa noche cené con Nadia como cualquier otro martes. Le pregunté cómo había ido el día. Ella me preguntó si tenía mucho trabajo esa semana.
Hablamos del tiempo, de una gotera que había que revisar en el techo del garaje, de nada importante. Y yo sonreí en los momentos adecuados, respondí lo que se esperaba, y en ningún instante dejé ver nada de lo que llevaba dentro. 27 años auditando me habían enseñado también eso. Los 10 días siguientes fueron los más extraños que he vivido en mucho tiempo, no por lo que ocurrió fuera, sino por lo que ocurrió dentro. La vida exterior continuaba con una normalidad casi ofensiva. El trabajo, las comidas, las conversaciones de sobremesa, los programas de televisión que Nadia ponía por las noches mientras yo fingía leer. Todo igual, todo exactamente como antes. Y sin embargo, por debajo de esa superficie intacta, algo se había desplazado de manera irreversible, como cuando en una estructura edilicia se mueve una viga que nadie ve pero que lo sostiene todo. Rodrigo me había pedido que no alterara ningún hábito, ni el mío ni el de Nadia, que no hiciera preguntas inusuales, que no revisara el teléfono de ella, que no cambiara nada en la rutina del hogar. Su argumento era técnico y tenía toda la lógica del mundo. Cualquier variación en el comportamiento del cónyuge que sospecha puede alertar a la persona investigada y modificar sus patrones, lo cual complica el trabajo de documentación. Yo lo entendí perfectamente. Llevarlo a la práctica fue otra cosa. Hubo una tarde, el 5º día, en que Nadia salió a lo que dijo ser una cita con una amiga. Cogió el bolso, se puso la chaqueta y antes de salir se giró en la puerta del salón para decirme que no la esperara despierto si se hacía tarde. Sonrió. Yo le dije que de acuerdo, que lo pasara bien. Cerró la puerta. Me quedé sentado en el sofá durante varios minutos sin ser capaz de hacer nada más que escuchar el silencio del piso. Esa noche no cené. Calenté agua para una infusión que no bebí y estuve en el despacho revisando expedientes de trabajo hasta pasada la medianoche, no porque tuviera prisa, sino porque necesitaba que mi mente tuviera algo concreto a lo que aferrarse. Rodrigo llamó el 11º día, a las 6:15 de la tarde, con una puntualidad que me dijo que tenía resultados. Me preguntó si podía pasarme por su despacho al día siguiente a las 5. Le dije que sí. Esa noche dormí menos que ninguna otra desde que empezó todo esto. No por ansiedad, exactamente. Era algo más cercano a lo que siento antes de presentar los resultados de una auditoría importante. La tensión específica de quien sabe que al día siguiente va a tener que mirar una verdad completa de frente, sin posibilidad de apartar los ojos. Llegué al despacho de Rodrigo 5 minutos antes de la hora. Él ya tenía sobre la mesa una carpeta de color azul oscuro, cerrada, con mi nombre escrito en la portada con rotulador negro. Me señaló la silla, se sentó frente a mí, no abrió la carpeta de inmediato. Antes de que vea el contenido, dijo, quiero explicarle lo que encontré y cómo está organizado. Hay cosas que son difíciles de leer independientemente de cuánto uno crea estar preparado. No le digo esto para suavizar nada. Se lo digo para que sepa que lo que hay dentro está completamente verificado. Asentí. Él abrió la carpeta. El informe tenía 17 páginas. Rodrigo me lo fue explicando por secciones, señalando con un bolígrafo los puntos que consideraba más relevantes, con esa voz tranquila suya que no sube ni baja, independientemente de lo que está describiendo. Durante los 10 días de seguimiento, Nadia había realizado 4 salidas que no correspondían con los destinos declarados en casa. 2 de esas salidas habían terminado en el mismo establecimiento. El Hotel Balcón del Turia, un hotel de 3 estrellas en la zona norte de Valencia, entradas documentadas con fotografías con fecha y hora. Las otras 2 correspondían a un apartamento privado en el barrio de l'Eixample, dirección anotada, cuyo arrendatario Rodrigo había identificado a través de registros públicos. El nombre del arrendatario era Marcos Pellicer Durán, 45 años, natural de Castellón, soltero, socio minoritario de un club deportivo privado llamado Club Esportiu Mestral, con instalaciones en el norte de Valencia que incluían, entre otras cosas, zona de fitness, piscina y actividades dirigidas. El mismo club al que Nadia había estado yendo los meses anteriores,
antes de cancelar el plan con Lorena. Rodrigo continuó. La relación documentada no databa de 2 meses. Las primeras evidencias que había podido rastrear apuntaban a un inicio de al menos 4 meses antes. Lo que significaba que cuando Nadia canceló el plan con Lorena y me pidió que no se lo dijera a su marido, la situación llevaba ya tiempo establecida. No era algo que hubiera empezado de manera impulsiva. Tenía estructura, tenía logística, tenía rutina. Escuché todo esto sin interrumpir. Tenía las manos apoyadas sobre los muslos, quietas, con esa quietud que no es calma, sino con tensión. Rodrigo lo notó, pero no hizo ningún comentario al respecto. Siguió. La última sección del informe era la que no me esperaba, o al menos no con esa claridad. Rodrigo había detectado, a partir de los extractos que yo mismo le había proporcionado de la cuenta conjunta, un patrón de movimientos que definió como retiradas fraccionadas de importe variable en intervalos irregulares. 16 extracciones en cajero durante los últimos 4 meses y medio, todas ellas de entre 80 y 220 euros, en horarios y cajeros distintos, sin ningún patrón aparente que permitiera identificarlos como gasto habitual del hogar. El importe total acumulado era de 3.240 euros. Cuando lo leí, algo encajó en mí de una manera que solo puede entender alguien que ha pasado años dentro de una sala de auditoría. Ese patrón exacto, el fraccionamiento deliberado para evitar que un gasto grande llame la atención, era una técnica que yo había visto aplicada decenas de veces en empresas que intentaban ocultar desvíos de fondos. No en importes grandes, que generan alarma, en cantidades pequeñas, distribuidas, espaciadas, cantidades que, por separado, tienen explicación razonable. Juntas, cuentan otra historia. Nadie había financiado, al menos en parte, todo aquello con dinero de nuestra cuenta común. Cerré la carpeta con cuidado. La dejé sobre la mesa. Miré a Rodrigo. ¿Hay algo más que no esté en el informe? Hay algo que está en el informe, pero que quiero mencionar verbalmente, dijo. Hay registros de comunicación entre el teléfono de la señora Espinosa y otro número que pertenece a su hija Claudia Soler. Son frecuentes, algunos en horarios que coinciden con las salidas documentadas. No tengo acceso al contenido de esos mensajes, que requeriría autorización judicial. Pero la frecuencia y el patrón temporal son lo suficientemente llamativos como para que le parezca relevante mencionarlo. Me quedé en silencio durante varios segundos. Claudia. No era la primera vez que ese nombre asomaba en algún pliegue de todo esto. Había habido una tarde, unas semanas atrás, en que llamé a mi hija para quedar a comer el fin de semana, y ella me dijo que no podía, que tenía un compromiso con unas amigas. Nadia, que estaba en la cocina, salió al pasillo en ese momento y le dije que era Claudia. Ella no preguntó nada. Se limitó a volver a la cocina. Una reacción completamente neutral que en ese momento me pareció normal y que ahora, con el informe de Rodrigo delante, adquiría un contorno diferente. Guardé ese pensamiento donde estaban los demás que todavía no podía procesar del todo. Le pregunté a Rodrigo qué pasos recomendaba a partir de ese momento. Me dijo que lo primero era hablar con un abogado especializado en derecho de familia antes de tomar ninguna decisión, para conocer exactamente el marco legal en el que me movía. Me dio el nombre de una letrada de su confianza, Carmen Dabó Rubert, 43 años, especialista en separaciones y liquidación de régimen económico matrimonial, con despacho en la calle Jorge Juan. Salí del edificio con la carpeta azul bajo el brazo. Afuera hacía frío. Un viento seco del norte que en Valencia aparece en noviembre y que te entra por el cuello del abrigo aunque lo lleves bien cerrado. Me detuve en la acera un momento, sin dirección concreta. 4 meses, 3.240 euros. Un hombre con nombre y apellidos y una dirección verificada, y la posibilidad, todavía no confirmada pero ya instalada en mí con un peso propio, de que alguien más en mi familia hubiera sabido todo esto y hubiera elegido no decirme nada. Eché a andar hacia el aparcamiento. Lo que había encontrado al abrir esa carpeta no era el final de nada.
Era, como bien sabía por oficio, el momento en que una investigación deja de ser una sospecha y se convierte en un expediente. Y un expediente tiene una sola dirección posible: hacia adelante. Hay una diferencia entre las cosas que duelen y las cosas que cambian algo de manera permanente. La traición de Nadia dolía. Era un dolor real, físico casi, con un peso concreto que yo cargaba en el pecho desde aquella mañana de sábado frente al cesto de la ropa. Pero era un dolor que tenía, al menos, una forma reconocible. Había palabras para describirlo. Había precedentes. Había otros hombres que habían pasado por algo similar y habían salido al otro lado. Lo de Claudia no tenía esa forma. Tardé 4 días en decidir cómo proceder. 4 días en los que abrí el informe de Rodrigo varias veces, leí la misma sección, y lo cerré sin haber tomado ninguna decisión, porque algo en mí se resistía a ir hasta ese punto sin estar completamente seguro. No era duda sobre los hechos. Era la resistencia natural de un padre que lleva 27 años queriéndole la vida a una persona y que sabe que lo que está a punto de confirmar no tiene marcha atrás. Pedí a Rodrigo que ampliara esa parte concreta de la investigación. Le expliqué lo que necesitaba, no el contenido de los mensajes, que era inaccesible sin autorización judicial, sino el patrón de comportamiento, coincidencias verificables entre las ausencias de Nadia y cualquier interacción documentable con Claudia que pudiera indicar coordinación activa. Rodrigo me dijo que necesitaría unos días más. Le dije que no había prisa, que prefería tenerlo bien hecho. El informe complementario llegó 6 días después. Eran 4 páginas. Las leí de pie, en el despacho de Rodrigo, sin sentarme. La primera coincidencia databa de hacía aproximadamente 3 meses. Un viernes en que Nadia llegó a casa más tarde de lo habitual, casi a las 11 de la noche, y me dijo que había estado cenando con Claudia porque mi hija había tenido una semana difícil en el trabajo y necesitaba desahogarse. Yo lo recordaba perfectamente, porque esa noche yo mismo había llamado a Claudia a media tarde para preguntarle si quería que quedáramos ese fin de semana, y ella me había dicho que estaba muy ocupada y que mejor lo dejábamos para más adelante. 2 horas después, según Nadia, estaba cenando con ella. En ese momento lo acepté sin cuestionarlo. Me pareció que Claudia simplemente había necesitado a su madre esa noche, lo cual era perfectamente razonable. Ahora, con el informe delante, el registro de la tarjeta de crédito de Nadia de esa noche mostraba un cargo en un restaurante. Sí, pero en una zona de la ciudad que quedaba a 20 minutos del piso de Claudia y a 10 minutos del apartamento de Marcos Pellicer en Le Chample. La segunda coincidencia era más directa y más difícil de leer. Hacía 2 meses, un sábado por la tarde, yo llamé a Claudia porque no encontraba a Nadia y su teléfono no daba señal. Claudia respondió enseguida con una voz completamente tranquila y me dijo: «Está aquí conmigo, papá. Se le habrá quedado el móvil sin batería, la tengo al lado. ¿Necesitas algo urgente?» Yo le dije que no, que solo quería saber dónde estaba. Claudia dijo que no me preocupara, que en un par de horas estaría en casa. Nadia llegó esa tarde a las 7:30. Rodrigo había cruzado ese dato con los registros de desplazamiento que tenía del período de seguimiento. La localización aproximada del teléfono de Nadia ese sábado, triangulada a través de las torres de cobertura a las que se había conectado, no coincidía con el barrio de Claudia. Coincidía con la zona norte de la ciudad, en las inmediaciones del Hotel Balcón del Turia. Claudia había mentido, directamente en una llamada telefónica conmigo, sin vacilación, con una naturalidad que solo se tiene cuando ya se lleva un tiempo haciendo algo. Cerré el informe. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de pensamiento. Eso fue lo que hubo en mí durante los minutos siguientes. No rabia todavía, no lágrimas, solo un vacío extraño, como cuando uno de los pilares de un cálculo estructural resulta ser un dato incorrecto, y toda la arquitectura construida sobre él necesita rehacerse desde cero. Claudia tiene 27 años. La recuerdo con 4, corriendo por el pasillo de casa con un pijama de rayas hacia la cama en que yo estaba leyendo el domingo por la mañana, saltando encima de mí sin avisar y riendo con esa risa que tienen los niños
cuando son completamente felices y no saben que lo son. La recuerdo con 12, sentada en la mesa del comedor con los libros de matemáticas abiertos, pidiéndome ayuda con los problemas porque Nadia no entendía los enunciados y yo sí. La recuerdo con 19, en la primera fila del auditorio de la universidad, cuando defendí un trabajo de investigación que había tardado 2 años en terminar, aplaudiendo con esa energía exagerada que ponía en las cosas cuando algo le importaba de verdad. Todo eso es real. Nada de lo que descubrí lo borra, pero también es real que mi hija de 27 años recibió una llamada de su padre preguntando por su madre y eligió mentirme con una facilidad que no se improvisa. Eso también es real. Y las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, aunque sostenerlas juntas cueste más de lo que quisiera admitir. Sé que hay quien podría entender la posición de Claudia, que era la madre, que la presionaron o la pusieron en una situación imposible. No voy a fingir que no consideré esa posibilidad, porque la consideré. Pero hay una línea entre no querer involucrarse y mirar a tu padre a los ojos, aunque sea por teléfono, y decirle una mentira construida con nombre y detalle. Esa línea Claudia la cruzó por voluntad propia, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Llamé a Esteban esa misma tarde, no para pedirle consejo, solo para decírselo a alguien que no fuera yo mismo. Lo escuchó en silencio. Cuando terminé, tardó un momento en responder. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso?, dijo. Todavía no lo sé exactamente, pero sé que no lo voy a ignorar. No, dijo Esteban, eso ya lo sé yo también. No hablamos mucho más esa noche, no hacía falta. Hay conversaciones que no necesitan desarrollo, porque las dos personas ya saben a dónde van a llegar. Lo que Esteban y yo no dijimos esa tarde quedó flotando entre los dos, con la consistencia de algo que ya está decidido, aunque todavía no tenga palabras. Esa noche Nadia me preguntó si había hablado con Claudia últimamente. Le dije que hacía unos días, que todo bien. Ella asintió y dijo que tenían que quedar pronto a comer los tres. Sonrió mientras lo decía. Yo respondí que sí, que habría que organizarlo, y seguí cenando. Guardé ese momento, ese gesto específico de Nadia sonriendo mientras hablaba de planes de familia, en el mismo lugar donde guardaba todos los demás. No para destruirlo con rabia, para usarlo en el momento adecuado, de la manera adecuada, con toda la documentación necesaria sobre la mesa. Faltaba todavía una pieza antes de estar completamente listo. Una visita al despacho de Carmen Dabó-Rubert, la abogada que me había recomendado Rodrigo, para entender con exactitud qué podía hacer, cómo y en qué orden. Pero esa pieza ya estaba en marcha, y el resto era cuestión de tiempo. Carmen Dabó-Rubert tenía su despacho en la calle Jorge Juan, en un edificio de fachada sobria con portal de madera oscura que no anunciaba nada desde fuera. Subí al tercer piso, llamé al timbre de la placa que decía simplemente Dabó Abogados y esperé. Abrió una asistente joven que me hizo pasar a una sala con 2 sillones de cuero verde y una mesa baja, donde había una jarra de agua y 2 vasos. Esperé menos de 5 minutos antes de que Carmen entrara. 43 años, pelo castaño recogido en un moño funcional, traje gris marengo, mirada directa de las que evalúan sin hacer teatro de ello. Estrechó mi mano con firmeza, se sentó y sin preámbulos innecesarios abrió un blog y me preguntó cómo podía ayudarme. Le expliqué la situación en términos ordenados. Casado desde 1999. Régimen de gananciales. Un informe de investigación privada que documentaba una infidelidad mantenida durante al menos 4 meses. Movimientos económicos de la cuenta conjunta que sumaban 3.240 euros aplicados a esa actividad. Y una tercera persona de la familia que había participado activamente en encubrir los hechos. Le entregué la carpeta azul de Rodrigo. Ella la revisó durante varios minutos sin decir nada, pasando las páginas con calma, deteniéndose en los apartados de documentación financiera más tiempo que en los demás. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa y me miró. «Está bien construido», dijo. «El trabajo del investigador es sólido y se mantiene dentro de los límites de lo admisible. Esto es utilizable».
Me explicó el marco legal con la precisión de quien lleva años navegando esa materia sin perder el hilo. En España, la infidelidad conyugal no tiene consecuencias penales, pero sí puede tener relevancia en el proceso de separación si se acredita que generó un perjuicio económico para la sociedad de gananciales, que era exactamente el caso dado el patrón de extracciones documentado. El régimen de gananciales significaba que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio eran comunes: el piso de Valencia, los ahorros de las cuentas conjuntas, los fondos de inversión que yo había ido acumulando durante años. La liquidación de ese patrimonio en un divorcio contencioso podía ser compleja, pero el material que yo tenía inclinaba considerablemente la balanza. Le pregunté qué debía hacer antes de iniciar el proceso formalmente. 3 cosas, dijo. Primera, no mover ningún activo de manera unilateral antes de que yo le diga que puede hacerlo y de qué forma. Cualquier movimiento que se perciba como una sustracción de bienes comunes puede volverse en su contra en el procedimiento. Segunda, hacer una copia completa de toda la documentación financiera conjunta de los últimos 5 años, extractos, escrituras, contratos de inversión. Tercera, no confrontar a su esposa ni cambiar ningún comportamiento en el hogar hasta que le diga que es el momento. El elemento sorpresa en estas situaciones tiene un valor jurídico y práctico que no conviene desperdiciar. Salí del despacho con una lista de pasos y un calendario tentativo. Carmen me había dicho que si yo cumplía con la preparación documental, ella podía tener todo listo para iniciar el proceso en un plazo de 4 a 6 semanas. Las siguientes 2 semanas fueron las de mayor exigencia de toda esta historia. No por lo que ocurría fuera, sino por la disciplina que requería mantener todo en orden simultáneamente: el trabajo, la fachada doméstica y la construcción paralela del expediente completo que Carmen necesitaba. Dediqué 3 noches a recopilar documentación financiera, extractos de la cuenta conjunta de los últimos 5 años, los contratos de los 2 fondos de inversión que yo había abierto a lo largo del matrimonio, la escritura del piso, los recibos del seguro del hogar, los documentos del plan de pensiones. Todo estaba digitalizado en mi ordenador del despacho, que Nadia nunca usaba. Lo organicé en carpetas con la misma estructura que usaba para las auditorías laborales: cronológico, por categoría, con índice. Imprimí las copias que Carmen me había pedido y las guardé en una carpeta de cartón rígido que cerré con una goma y guardé dentro de la bolsa de mano que siempre llevo al trabajo. El dossier completo, cuando estuvo terminado, tenía 42 páginas más el informe de Rodrigo. 42 páginas que resumían 24 años de economía doméstica y 4 meses de engaño sistemático. Fue durante esas noches de trabajo cuando ocurrió lo que más cerca estuvo de deshacer todo. Era la segunda noche, pasadas las 11. Yo estaba en el despacho con los documentos extendidos sobre la mesa. Extractos, el informe de Rodrigo abierto por la sección de movimientos financieros, una hoja con mis propias anotaciones. Tenía la puerta entornada, no cerrada del todo, porque cerrarla con pestillo habría resultado inusual si Nadia se levantaba y lo notaba. La escuché antes de verla. El crujido del tercer tablón del pasillo, el mismo que lleva años sonando y que ninguno de los dos hemos arreglado. Me levanté de la silla en un movimiento que fue más instintivo que pensado y en 2 segundos planos tenía el informe de Rodrigo cerrado debajo del teclado del ordenador, los extractos metidos dentro del cajón central y la hoja de notas doblada en el bolsillo del pantalón del pijama. Nadia apareció en el hueco de la puerta con una expresión soñolienta, el pelo suelto, una taza vacía en la mano. «¿Qué haces todavía levantado?» «Tengo una auditoría que entregar el jueves», dije. Me quedé revisando unos números y se me fue la hora. Ella asomó la cabeza sin entrar del todo. Miró la pantalla del ordenador, donde en ese momento solo se veía la hoja de cálculo del trabajo real que yo había abierto justo antes como precaución. Asintió con la cabeza con esa vaguedad de quien está medio dormido y no tiene energía para procesar más información. «No te acuestes muy tarde», dijo, y se fue. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, el crujido del tablón de vuelta,
el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose con suavidad. Me quedé de pie durante un buen rato sin moverme, con la hoja de notas todavía en el bolsillo y el corazón latiendo con una intensidad que hacía tiempo que no sentía. Esa clase de tensión que aparece cuando el cuerpo procesa retroactivamente el peligro que acaba de pasar. No fue miedo exactamente. Fue la conciencia repentina y muy física de lo que estaba en juego. Semanas de trabajo, un proceso legal cuidadosamente preparado. La única ventaja real que yo tenía en todo esto, que era el factor sorpresa que Carmen me había dicho que no desperdiciara. Si Nadia hubiera entrado 2 minutos antes. Me senté de nuevo, saqué la hoja del bolsillo, la desdoblé despacio. Estuve un buen momento sin hacer nada, mirando los números que había anotado, pensando en que a veces la diferencia entre que algo funcione y que se deshaga por completo es tan pequeña como el crujido de un tablón de madera en el pasillo que nadie ha arreglado. Al día siguiente llamé a Carmen para informarle de que la documentación estaba completa. Me dijo que concertáramos una segunda reunión para la semana siguiente y que llegaría con la demanda de separación redactada en borrador para mi revisión. Le dije que de acuerdo. Colgué. Guardé la carpeta de cartón en la bolsa con el mismo cuidado con que se guarda algo que no puede permitirse perder. Fuera, en la calle, noviembre avanzaba con ese frío seco y limpio que tiene Valencia cuando el verano ya es un recuerdo lejano. La ciudad seguía funcionando con total indiferencia a lo que ocurría en el tercer piso de un piso, de la zona del parque de cabecera, donde un hombre de 53 años doblaba una hoja de notas y decidía que ya estaba listo. La segunda reunión con Carmen Dabó duró casi 2 horas. Llegué con la carpeta de documentación completa, ella llegó con el borrador de la demanda de separación y una lista de decisiones que necesitaban mi confirmación antes de proceder. Nos sentamos frente a frente en su despacho de la calle Jorge Juan, con los documentos extendidos entre los dos, y fuimos repasando cada punto con la metodología ordenada que los dos, por razones distintas, aplicamos por instinto a los problemas complejos. El régimen económico matrimonial, los gananciales acumulados durante 24 años, la valoración actualizada del piso de Valencia, los fondos de inversión, el plan de pensiones. Carmen había preparado un cuadro de distribución provisional que reflejaba lo que le correspondía a cada parte según la ley, teniendo en cuenta la documentación de los movimientos financieros irregulares de la cuenta conjunta. No era una cantidad que cambiara la vida de nadie, pero establecía un precedente jurídico importante. El perjuicio económico a la sociedad de gananciales estaba acreditado, y eso tenía peso en la negociación. Le pregunté por los tiempos. Carmen me explicó que una vez presentada la demanda, Nadia recibiría la notificación a través del juzgado y tendría un plazo para responder. Su recomendación era presentarla de una manera que no le diera margen para reaccionar antes de que el proceso estuviera formalmente iniciado. La manera más limpia de hacerlo era citarla bajo otro pretexto a una reunión donde yo ya estuviera presente con ella y con los documentos, para que la notificación no la pillara sola y en posición de hacer algo impulsivo con los activos comunes antes de que el juzgado los bloqueara cautelarmente. El pretexto que Carmen propuso era simple y completamente creíble. Una revisión de documentación patrimonial rutinaria que el marido necesitaba firmar junto a su cónyuge por requerimiento de la entidad bancaria. Nadia no tenía ningún motivo para sospechar nada de una gestión de ese tipo. Yo firmaba documentos relacionados con el trabajo con regularidad y ella nunca había mostrado particular interés en los detalles administrativos de nuestra economía doméstica. Cerré esa reunión con fecha acordada, 3 semanas a partir de ese lunes, tiempo suficiente para que Carmen terminara la documentación legal, para que yo hiciera los últimos movimientos que ella me había autorizado en los fondos de inversión individuales que estaban solo a mi nombre, y para que Rodrigo completara un último encargo que le había dado esa misma semana: preparar una copia del informe para ser enviada al Consejo Administrativo del Club Esportiu Mestral en el momento que yo le indicara. Sin anticipación, sin filtros, en el momento exacto que yo dijera. Esas 3 semanas fueron distintas a todo lo anterior. La primera fase
Desde que olí esa ropa hasta completar el dossier, había sido activa. Llamadas, reuniones, documentos, decisiones. Esta fase era diferente. Esta fase era espera pura. Y la espera, cuando uno lleva dentro algo de ese tamaño, tiene una manera particular de desgastar que no se parece a ninguna otra cosa. La rutina doméstica continuaba con una normalidad que en otros momentos hubiera resultado reconfortante y que ahora tenía algo de absurdo. Los desayunos, los noticiarios de la noche, las conversaciones sobre si había que cambiar el grifo del baño o si aguantaba una temporada más. Nadia seguía saliendo algunos viernes. Yo seguía diciéndole que de acuerdo. Ella seguía volviendo con esa ligereza que yo ya conocía desde el otro lado y que ahora no me producía dolor, exactamente, sino algo más parecido a la distancia clínica con que uno observa un fenómeno que ya ha clasificado y catalogado. Hubo una noche, la segunda semana, en que Nadia puso en la televisión una película que habíamos visto juntos años atrás, en otra época. Una de esas películas sin grandes pretensiones que habíamos ido a ver al cine un sábado de invierno cuando Claudia era pequeña y se había quedado con los abuelos. Recuerdo que aquella tarde nevó un poco, cosa rara en Valencia, y que salimos del cine con las solapas del abrigo levantadas y nos reímos de algo que ya no recuerdo bien qué era. Nadia se acomodó en el sofá con una manta encima y me miró. ¿La ves conmigo? Me senté a su lado. Vi la película. No dije nada de lo que llevaba semanas callando. Y al terminar, cuando los créditos subían por la pantalla, ella se quedó dormida con la cabeza levemente inclinada hacia su lado del sofá, con esa respiración tranquila de siempre. La miré durante un momento. Hay algo que no he contado todavía porque me ha costado encontrar la manera de contarlo sin que suene a lo que no es. Durante esos 24 años, Nadia no fue solo la mujer que me traicionó. Fue también la persona que estuvo a mi lado cuando murió mi padre, en 2012, y que durante semanas se levantó antes que yo para que el café estuviera hecho cuando yo bajara. Fue la persona que leyó todos los informes de los casos más difíciles de mi carrera cuando yo necesitaba pensar en voz alta, y no había nadie más. Fue la persona que eligió, en cientos de decisiones cotidianas a lo largo de los años, quedarse. Eso también es real. Y cargarlo al mismo tiempo que todo lo demás tiene un peso que no se alivia fácilmente. No lo cuento para generar confusión sobre lo que hice. Lo hago bien. Lo cuento porque esta historia no tendría honestidad si yo presentara a Nadia solo como la antagonista de un expediente judicial. Fue una persona real, con 24 años de historia compartida, que tomó decisiones que yo no puedo aceptar. Las dos cosas coexisten. Y sostenerlas juntas, sin que una anule la otra, es quizás lo más difícil de todo lo que viví en esas semanas. Llamé a Esteban un jueves por la tarde, desde el coche, aparcado frente al trabajo antes de subir. «Tengo fecha», le dije. 2 semanas. Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Seguro?» Le dije que sí con más convicción de la que tenía en ese momento. No porque quisiera engañarle, sino porque decirlo en voz alta, aunque fuera con media verdad, ayuda a que se vuelva un poco más real. «Recuerda lo que te dije», dijo Esteban. «Un auditor no presenta antes de tener todo catalogado». «Ya lo tengo todo». «Entonces ya está hecho», dijo. «Lo que queda es solo el trámite». Colgué. Me quedé un momento en el coche con las manos en el volante y la vista en el parabrisas, donde los árboles de la acera proyectaban sombras alargadas de noviembre sobre el capó del coche. Un frío limpio. Un día completamente ordinario para todo el mundo excepto para mí. Subí al trabajo. Lo que Esteban no sabía, porque yo no se lo había contado todavía, era que Rodrigo ya tenía preparado el sobre para el consejo del Club Sportiu Mestral con toda la documentación necesaria. Copia del informe, fechas verificadas, registro de accesos al apartamento de l'Eixample. Suficiente para que Marcos Pellicer Durán tuviera que dar explicaciones en el único entorno donde su posición importaba de verdad. El de sus socios, su reputación profesional, el pequeño mundo donde había construido su imagen durante años.
No era una denuncia penal. Era algo más preciso que eso. Era devolver cada cosa a su lugar de origen. El sobre saldría el mismo día del confronto. Ni antes ni después. Faltaban 14 días. El día acordado amaneció con el mismo aspecto de cualquier otro miércoles de diciembre en Valencia. Cielo encapotado, temperatura de 9 grados, el ruido habitual del tráfico de la mañana subiendo desde la calle. Me levanté a las 7:30, me duché, me vestí con el traje gris que uso para las reuniones formales de trabajo y fui a la cocina a hacer café. Nadia bajó 20 minutos después en bata, con el pelo suelto, y me preguntó por qué estaba tan arreglado tan temprano. Reunión con el banco a las 10, dije. Necesitan que firmemos los dos un documento de actualización del contrato de la cuenta conjunta. Un trámite de nada, pero requiere firma presencial de ambos titulares. Ella puso una expresión de leve contrariedad. Hoy no me habías dicho nada. Te lo dije el martes, pero estabas al teléfono y creo que no me escuchaste bien. Son 20 minutos, no más. El gestor dijo que a las 10:15 estábamos fuera. Nadia se sirvió café sin decir nada más. Asintió con la cabeza con esa resignación funcional de quien acepta un imprevisto menor, porque no tiene motivo real para negarse. De acuerdo, dame tiempo de arreglarme. No era el banco, era el despacho de Carmen Dabó, en la calle Jorge Juan. Llegamos a las 10:05. Aparqué en el garaje de debajo del edificio. En el ascensor, Nadia revisó el teléfono una vez. Yo miraba los números del panel luminoso. Tercero. Las puertas se abrieron. Caminamos por el pasillo hasta la placa de Dabó Abogados. Llamé al timbre. Fue en ese instante, el instante exacto en que la asistente abrió la puerta y Nadia vio el despacho de abogados en lugar de una sala de reuniones bancaria, cuando algo cambió en su expresión. No fue un cambio dramático. Fue una contracción muy pequeña alrededor de los ojos, una fracción de segundo de recalibración que yo vi con toda claridad porque llevaba semanas mirándola, con una atención que ella desconocía. «Esto no es el banco», dijo. La voz tranquila todavía, pero con algo distinto debajo. «No», dije. «Pasa, por favor». Carmen estaba ya en la sala principal, de pie junto a la mesa, con la carpeta cerrada delante de ella. Saludó a Nadia con una cortesía profesional sin afectación. Señaló las sillas. Nos sentamos los tres, yo frente a Nadia, Carmen en el extremo de la mesa. Durante los 30 segundos siguientes, nadie dijo nada. Carmen me miró. Yo asentí levemente. Ella abrió la carpeta y la giró sobre la mesa para que Nadia pudiera ver la primera página. Era una copia del informe de Rodrigo. Portada, fecha, nombre completo del investigador y número de colegiado. Nadia miró la portada. Levantó los ojos hacia mí. Valentín. Escucha primero, dije. La voz me salió exactamente como había ensayado que saldría, sin elevación, sin quiebra, entera. Carmen tomó la palabra con la precisión ordenada de quien ha hecho esto muchas veces y sabe que la claridad, en estos momentos, es la única forma de respeto que tiene sentido ofrecer. Explicó quién era, en qué calidad estaba presente y lo que contenía la documentación sobre la mesa. No fue cruel. No fue innecesariamente detallado en los aspectos más personales. Fue exacto. Hotel Balcón del Turia. Apartamento del Ejemplo. 4 meses documentados. Marcos Pellicer Durán, nombre completo. 3.240 euros de la cuenta conjunta. Nadia escuchó los primeros 2 minutos con la espalda recta y las manos sobre el bolso en el regazo. Luego las manos se tensaron sobre el cuero del bolso. Luego bajó la mirada hacia la carpeta y la mantuvo ahí. Esto es una... no puedes simplemente... Empezó una frase y no la terminó. No es una acusación, dijo Carmen con calma. Es documentación verificada. El señor Soler no está aquí para discutir. Está aquí para informarle de que ha iniciado un procedimiento de separación que quedará registrado formalmente hoy. No me avisaste de nada. Nadia me miró. En su voz había algo que oscilaba entre la indignación y el principio de algo más parecido al miedo. 24 años y me traes a un despacho de abogados sin decirme nada. La miré.
Le sostuve la mirada con la misma quietud con que había sostenido tantas otras cosas durante las últimas semanas. 2 meses, dije. 2 meses cancelando el plan con Lorena y siguiendo con la bolsa de deporte. 4 meses antes de eso. No me hables de aviso. Hubo un silencio que duró varios segundos y que tuvo una densidad propia, como el silencio que viene después de que algo se rompe y antes de que alguien recoja los pedazos. Nadia intentó otra entrada. Dijo que las cosas entre nosotros hacía tiempo que no eran lo que habían sido, que ella había intentado hablar conmigo en más de una ocasión y que yo nunca había estado presente de verdad, que no justificaba nada, lo sabía, pero que tampoco era tan simple como lo estaba planteando yo. Su voz fue subiendo de tono gradualmente, con esa aceleración que tienen las personas cuando sienten que el terreno bajo sus pies se vuelve inestable y el movimiento es la única respuesta que conocen. Carmen la dejó hablar. Yo también. Cuando Nadia terminó, Carmen dijo con la misma voz de siempre: todo lo que quiera expresar tendrá su espacio en el procedimiento. Hoy el objetivo es únicamente notificarle formalmente el inicio del proceso y entregarle copia de la documentación para que pueda consultarla con su propio abogado. Nadia me miró de nuevo. Ahora la indignación había cedido casi del todo. Lo que quedaba en su expresión era algo más difícil de sostener desde el otro lado. Una mezcla de confusión genuina y el reconocimiento, que llegaba despacio, pero llegaba, de que todo lo que había creído que estaba controlando llevaba semanas no estándolo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», dijo, casi en voz baja. «El tiempo suficiente para hacerlo bien», respondí. No había rabia en mi voz. No había satisfacción tampoco. Había solo la calma de quien ha terminado un trabajo largo y lo ha terminado correctamente. Carmen procedió con los documentos. Nadia los recibió, los miró sin leerlos realmente y los guardó en el bolso con un movimiento mecánico. Cuando se puso de pie para salir, se giró una vez en la puerta con una expresión que no supe clasificar del todo. No era solo pena. Era algo más parecido a la perplejidad de quien lleva tiempo subestimando a alguien y descubre demasiado tarde que ese alguien lo sabía. Salió sin decir nada más. Yo me quedé un momento sentado, con las manos quietas sobre la mesa. Carmen recogió los documentos en silencio, los ordenó, los guardó en la carpeta con esos movimientos precisos y sin prisa que la caracterizan. «Ha ido bien», dijo. «Sí», respondí. Salí del edificio 20 minutos después. En la calle, el frío de diciembre era directo y sin contemplaciones. Saqué el teléfono y envié un mensaje de una sola palabra a Rodrigo: «Ahora». Ese fue el momento en que el sobre cerrado que Rodrigo había preparado para el consejo administrativo del Club Esportiu Mestral salió por correo certificado hacia la dirección social del club. Dentro, copia del informe, fechas verificadas, registro de accesos al apartamento de l'Eixample, nombre completo de Marcos Pellicer Durán, sin comentario adicional, sin firma más allá del remite del despacho de Carmen Dabó, que le daba al envío un carácter formal que un sobre anónimo nunca habría tenido. Marcos Pellicer no iba a enfrentar ningún proceso penal, pero iba a tener que sentarse frente a sus socios con esa documentación sobre la mesa, y en el entorno pequeño y cerrado de un club privado donde la reputación es parte del capital social de cada miembro, eso tiene un coste que el dinero no repara. Cada cosa en su lugar. Caminé hasta el coche sin prisa. El día seguía siendo gris y frío y completamente ordinario para el resto del mundo. Yo me senté al volante, puse las manos sobre él y estuve un momento sin arrancar, mirando el parabrisas sin ningún pensamiento particular. Luego arranqué y fui al trabajo. El proceso de divorcio tardó 4 meses y 17 días en quedar resuelto. No fue rápido, porque estas cosas nunca lo son, pero tampoco fue el proceso largo y desgastante que a veces se describe cuando los dos lados llegan sin documentación y sin claridad. Carmen había preparado cada pieza con tanta precisión que el margen de maniobra del otro lado era estrecho desde el principio. Nadia contrató a un abogado. Hubo 2 reuniones de negociación y al final la liquidación de gananciales se cerró dentro de los términos
que Carmen había proyectado desde aquella primera tarde en su despacho. El piso de Valencia quedó en venta acordada. La mitad del valor de tasación para cada parte, una vez cancelada la hipoteca residual. Los fondos de inversión conjuntos se dividieron por partes iguales, según escritura. Los 3.240 euros de los movimientos fraccionados quedaron registrados en el acuerdo como perjuicio económico acreditado a la sociedad de gananciales, con la compensación correspondiente. No era una cantidad que transformara ninguna vida, pero su presencia en el documento tenía un significado que iba más allá del número. Significaba que lo que Nadia había intentado hacer de manera invisible había quedado nombrado con precisión en un papel firmado por los dos. Me mudé a un piso en alquiler en el barrio de Benimaclet a principios de año. Un segundo piso con luz natural por la mañana, 2 habitaciones, una cocina pequeña que aprendí a usar de maneras que no había necesitado aprender en 24 años. No era un lugar triste, era un lugar nuevo que es algo diferente, aunque al principio la diferencia no siempre resulte evidente. Los primeros días en ese piso fueron extraños de una manera que no había anticipado del todo. No por la ausencia de Nadia exactamente, sino por el silencio distinto que tiene un espacio que solo te pertenece a ti. Un silencio sin negociación, sin el ruido de fondo de otra vida paralela a la tuya. Tardé unas semanas en dejar de sentirlo como un vacío y empezar a sentirlo como lo que era: espacio. Lo de Claudia se resolvió, o más bien se estableció, de una manera que no tuvo escena ni confrontación. No la llamé para explicarle lo que había descubierto. No le pedí cuentas por teléfono, ni le escribí una carta. Simplemente dejé de estar disponible de la manera en que había estado siempre. Las llamadas que antes contestaba de inmediato empezaron a responderse horas después, con respuestas breves. Las propuestas de quedar a comer se diluyeron en agendas que nunca cuadraban, sin gritos, sin ultimátum, sin el tipo de escena que habría resultado fácil de ignorar o de reencuadrar como reacción exagerada de un padre dolido. Claudia llamó 3 veces en el primer mes. La primera para preguntar cómo estaba, la segunda para decir que le parecía que debíamos hablar. La tercera, con una voz que tenía algo diferente, algo más parecido al reconocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente. Le dije que estaba bien, que estaba ocupado, que ya buscaríamos un momento. No hubo momento. No es algo que haya hecho con frialdad ni con la intención de castigar. Lo he pensado muchas veces, lo sigo pensando, y cada vez llego al mismo sitio. Claudia tiene 27 años. No era una niña pequeña sin criterio propio. Era una adulta que tomó una decisión consciente durante meses, en múltiples ocasiones, y que cuando eligió entre decirle la verdad a su padre o proteger los planes de su madre, eligió sin vacilar. Esa elección tiene consecuencias, no porque yo lo decrete, sino porque así funciona la confianza. Una vez rota de esa manera, no se recompone con una conversación. Se recompone, si es que se recompone, con tiempo y con hechos. Y el tiempo, en estas cosas, lo pone quien fue traicionado, no quien traicionó. Quizás algún día eso cambie, no lo descarto, pero no voy a fingir que ese día está próximo ni que depende solo de mí. Marcos Pellicer Durán, según supe por una vía indirecta semanas después del envío del sobre, presentó su renuncia voluntaria como socio del Club Esportiu Mestral en enero. No hubo escándalo público. No hubo declaraciones. Solo una salida silenciosa del único entorno donde su presencia tenía relevancia real. Exactamente lo que correspondía, ni más ni menos. Hay algo que he aprendido con todo esto y que no sabía formular hasta que tuve distancia suficiente para verlo con claridad. Durante 24 años, la persona que más me subestimó dentro de mi propio hogar fui yo mismo, no porque otros me lo impusieran, sino porque en algún momento dejé de aplicar a mi vida personal la misma atención que aplicaba al trabajo. Asumí que lo que funcionaba no necesitaba revisión, que la confianza sostenida era lo mismo que la verdad verificada. Y esa distinción, que en auditoría es el primer principio que se enseña,
La ignoré durante años en el lugar donde más importaba. No lo cuento como autocrítica ni como una manera de repartir la responsabilidad de lo que hizo Nadia. Lo cuento porque si hay algo que me llevo de todo esto que valga la pena conservar, es esa conciencia, que la atención no es desconfianza, que revisar lo que uno da por sentado no es vivir con miedo, es vivir con honestidad. Esteban me invitó a cenar el primer sábado que pasé solo en el piso de Benimaclet. Llevó una botella de vino que costaba más de lo que ninguno de los dos habría gastado normalmente en una noche de entresemana, y cuando le pregunté la razón, dijo que algunas cosas merecen una botella buena, aunque no sean celebraciones exactamente. Cenamos durante casi 3 horas. Hablamos de cosas distintas a todo lo que habíamos hablado en los últimos meses. De sus planes de hacer un viaje que llevaba años aplazando, de un libro que los dos habíamos leído en épocas distintas y sobre el que teníamos opiniones diferentes, de cosas sin consecuencia inmediata. Fue la primera noche en mucho tiempo en que estuve completamente presente en una conversación sin ninguna parte de mí guardada en otro sitio. Antes de irse, Esteban se puso el abrigo y se quedó un momento en la puerta. «¿Cómo estás realmente?», dijo. Lo pensé un segundo antes de responder. «Bien», dije. No del modo en que uno dice bien cuando quiere decir que está sobreviviendo. «Bien de verdad». Él asintió. Salió. Me quedé solo en el salón del piso nuevo, con la botella casi vacía sobre la mesa y el silencio tranquilo de una noche de invierno en una ciudad que sigue funcionando igual con independencia de todo. Fui a la ventana. Afuera los árboles de la acera estaban pelados, con esa desnudez austera de diciembre que a mucha gente le parece triste y que a mí, esa noche, me pareció simplemente honesta. Pensé en la mañana de sábado de hacía meses, en el cesto de ropa, en la calza de chándal azul marino que había devuelto a su sitio con cuidado mientras el mundo seguía exactamente igual fuera de la ventana. Fui a la habitación. Abrí el armario. Cogí mi propia ropa de deporte, que había comprado nueva la semana anterior, y la puse sobre la silla para el día siguiente. Por la mañana, por primera vez en muchos años, fui a caminar solo por el parque, sin prisa, sin destino fijo, con el frío de diciembre en la cara y los pulmones llenos de aire limpio. La ropa olía exactamente a lo que debe oler la ropa de alguien que ha salido a moverse. A nada más y a nada menos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.